Hipoxia e hipoxemia. Habíamos estado hablando del CO2. ¿Qué onda con el CO2? Que realmente es muy sencillo cuando ya te pones a darte cuenta qué es lo que puede elevar o bajar el CO2. O sea, que no ventiles o que sí ventiles, o que no produzcas o que sí produzcas, ¿no? Entonces ya que estuvimos hablando del CO2, ya que estuvimos hablando de qué puede hacer que aumente o disminuya, pues vamos a hablar de el oxígeno, porque el sistema respiratorio, el oxígeno a veces es lo único en lo que pensamos. Entonces vamos a hablar de hipoxia. Ustedes ya saben que hipoxia es que no tenga un tejido el suficiente oxígeno. Y entonces las formas en las que un tejido no obtenga el suficiente oxígeno del que necesita son estas tres. O que la sangre no tenga oxígeno, o que no le llegue sangre, o que no extraiga el oxígeno de la sangre. Vamos a hablar de esos tres, ¿sí? Vamos a hablar de cómo puede pasar que la sangre no tenga oxígeno, cómo puede pasar que no le llegue oxígeno a un tejido y cómo puede pasar que aunque le llegue oxígeno, no lo extraiga. Y finalmente, a largo plazo, algunos mecanismos compensadores a la hipoxia. ¿Cuáles son las causas de hipoxia? Ya las estuvimos hablando, es decir, hipoxemia, es decir, que no haya oxígeno en la sangre, que no le llegue oxígeno a los tejidos, es decir, o que no le llegue sangre a los tejidos, o que no lo extraiga. Entonces, si un tejido está hipóxico, es o porque la sangre no tiene oxígeno, o porque no le llega lo suficientemente sangre, o porque el tejido no lo puede agarrar. Por alguna causa. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la hipoxemia, que es el tema principal de esta presentación. La hipoxemia realmente. Los otros dos mecanismos son un poquito más sencillos, pero que puede hacer que no haya oxígeno en la sangre. Y para acordarnos, tenemos que la concentración arterial de oxígeno se divide en dos partes. Se divide en el oxígeno que está disuelto, que es la presión arterial de oxígeno, y el oxígeno que está en la hemoglobina, que es que realmente no hay una medida, normalmente es el oxígeno que está en la hemoglobina, ¿no? Y lo podemos medir como la... Para eso normalmente medimos o la hemoglobina o medimos qué tan saturada está esa hemoglobina, ¿verdad? Entonces, aquí principalmente para fines prácticos nos vamos a centrar más en la presión arterial de oxígeno. Ahorita voy a hablar un poquito de esto al final, pero las causas de hipoxemia suelen alterar principalmente la presión arterial de oxígeno. ¿Cuáles son esas causas de hipoxemia? Hipoventilación, alteración de la difusión, cortocircuito, desequilibrio de ventilación-perfusión, también conocido como alteración de la perfusión, y una altura elevada o cambios en la presión inspirada de oxígeno. Estoy seguro que ustedes ahorita ya les está sonando la campanita de que el primero hablamos casi una presentación completa acerca de ese, entonces vamos a hacer un recordatorio leve. Y para hablar de los mecanismos de hipoxemia tenemos que tener algunos puntos clave. Tenemos que en cada uno de estos hablar del gradiente alveolo arterial, que ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a ver que si un paciente tiene alguno de esos mecanismos, alguna enfermedad con alguno de esos mecanismos, estos mecanismos corrigen con oxígeno y qué estudios podemos usar para saber si un paciente tiene alguno o está padeciendo alguna enfermedad que cumpla con esos mecanismos. Entonces, las enfermedades que causan hipoxemia, es decir, disminución de la presión arterial de oxígeno o disminución de la cantidad arterial de oxígeno, lo hacen a través de algunos de esos mecanismos. No hay otro. Alguno de esos mecanismos tiene que ser. Y entonces vamos a explicar un poquito acerca del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Ustedes saben que normalmente renovamos el aire que está en el alveolo, ¿no? No lo renovamos a través de la ventilación. Este aire que está en los alveolos lo renovamos a través de la ventilación y siempre estamos metiendo aire fresco. Este aire fresco normalmente tiene aproximadamente 100 milímetros de mercurio de oxígeno. No, ese aire fresco nos da unos 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, normalmente.
nosotros podemos modificar esa presión alveolar de oxígeno si nosotros queremos. Nosotros podemos poner oxígeno suplementario, podemos modificar qué tan rápido ventilamos, podemos modificar algunas cosas en los pacientes que están hospitalizados, pero en fines prácticos, en la vida real, si nosotros estamos al aire ambiente, ¿sí? La presión alveolar de oxígeno suele ser de 100 milímetros de mercurio. Y entonces el oxígeno que está en el alveolo suele difundir, ¿sí? Suele difundir al capilar y de ahí va a la arteria. Y aquí nos va un 100 milímetros de mercurio. Pero si yo le hago una gasometría arterial a un paciente, ¿sí? No va a tener 100 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes saben de del shunt fisiológico o cortocircuito fisiológico que viene de las venas bronquiales y del seno coronario y de algunas otras venas pequeñas, y todas esos vasos diluyen un poquito la sangre que acaba de oxigenarse y nos terminan dando aproximadamente 95 milímetros. Y esta es la presión alveolar de oxígeno. Entonces normalmente hay una diferencia entre el oxígeno que hay en el alveolo o la presión de oxígeno en el alveolo y la presión de oxígeno en la arteria propiamente dicha de 5 milímetros de mercurio. Entonces el gradiente es igual, vamos a usar el gradiente alveolo arterial, es igual a la presión alveolar de oxígeno, que es 100, menos la presión arterial de oxígeno, y ese me debe dar 5. Un gradiente alveolar arterial menor de 5 es normal. Y ahorita vamos a hablar de que algunos de los mecanismos de hipoxemia corrigen con oxígeno y otros no corrigen con oxígeno. Se van a dar cuenta que los que corrigen con oxígeno son los hasta cierto punto más benignos, pero hay algunos que no corrigen con oxígeno y vamos a ver por qué. Ustedes seguramente ya se van a dar cuenta. Si yo le pongo oxígeno suplementario al paciente, le pongo más oxígeno y alcanzo 200 milímetros de mercurio, probablemente podría alcanzar 200 milímetros de mercurio acá. Pero si hay algo que imposibilita que ese oxígeno pase del alveolo a la arteria, pues probablemente no va a mejorar el paciente. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Entonces el primer mecanismo de hipoxemia, ustedes ya lo conocen, es la hipoventilación. La hipoventilación, pues es que no se renueva el aire aquí. Si no se renueva el aire aquí, poco a poco las concentraciones alveolares de oxígeno y CO2 van a cambiar. Entonces ustedes más o menos se lo imaginan. Entra aire fresco, ¿sí? Entra aire fresco. Ese aire fresco tiene un oxígeno aproximadamente, da una concentración alveolar de oxígeno aproximadamente de 100 milímetros de mercurio y da una concentración de CO2 de 0. ¿Sí? Es oxígeno nuevo. Digo, es aire nuevo. Está lleno de oxígeno y no tiene CO2 o tiene una cantidad mínima de CO2. Y entonces, ya saben ustedes que por el extremo arterial va a llegar aproximadamente 47, 40 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sí? Y van a llegar 47 de CO2, ¿verdad? Ustedes ya saben eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las concentraciones se van a igualar. Cuando la sangre pase por el capilar, lo que va a pasar es que el CO2 se va a salir y el oxígeno se va a meter. Y entonces vamos a terminar aproximadamente con lo mismo, ¿no? 100 y 40 de CO2. Entonces, podemos darnos cuenta que la sangre pasa por el capilar, el oxígeno entra y el CO2 sale. El CO2 no sale por completo, ¿sí? Sí, pero el oxígeno sí se iguala. El oxígeno es casi ilimitado. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso es necesario que este aire que esté adentro se esté renovando. ¿Por qué? Porque al terminar este proceso que acabo de ver,
lo que va a pasar es que las concentraciones en el alveolo van a terminar aproximadamente así. Ese aire que ya sufrió intercambio gaseoso en el alveolo, ese aire que ya sufrió intercambio gaseoso en el alveolo, ya no va a realizar lo mismo, ¿no? Ya no nos va a servir de la misma manera. Y entonces, ¿qué va a pasar si no se renovara ese aire? Si no se renovara ese aire por aire nuevo, lo que va a pasar es que al pasar la sangre por el alveolo, sí, va a salir CO2 y sí, va a entrar oxígeno. Pero lo que va a pasar es que el oxígeno va a estar en 60 y el CO2 va a estar en, no sé, tal vez 42, 43, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que no solo el CO2 se afecta. La hipoventilación no solo afecta al CO2, sino la hipoventilación también afecta al oxígeno. Es necesario que ese aire se renueve para que nos dé, para que se siga manteniendo la misma presión alveolar de oxígeno de ambos gases. Entonces la hipoventilación es el primer mecanismo de hipoxemia. Normalmente los pacientes que hipoventilan, aparte de tener CO2 elevado, van a tener oxígeno. Y pues aquí está la fórmula, ¿no? Ustedes saben que la presión alveolar de oxígeno, que es de 100, depende de la presión inspirada de oxígeno y a esa le restamos el CO2. Si el CO2 se aumenta aquí en el alveolo, el oxígeno va a disminuir. Y entonces, para saber si un paciente está hipoventilando, lo más importante es el CO2. Si el CO2 está elevado, casi les aseguro que es porque no está ventilando. No está ventilando. Y entonces, oxígeno bajo, CO2 elevado, más del 90% de las veces es porque no está ventilando, no se está renovando el aire. Ahora, ¿mejora con oxígeno? Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera hacer, si mejorara con oxígeno, entonces, ¿qué tal si yo le pongo oxígeno suplementario? Entonces ahora la presión, el aire nuevo que le voy a meter, va a llegar, en vez de 100, a lo mejor lo puedo meter con 300 y CO2 de 0. Y entonces, si la sangre viene medio hipóxico, vengo medio hipoxémico y vengo con un CO2 de 40 y ya un poquito más elevado, ¿no? De, tal vez de 50, pues hasta cierto punto sí va a entrar oxígeno y sí va a salir CO2, ¿sí? El problema es de que pues el CO2 tal vez aquí se empieza a acumular, 40, ¿sí? Tal vez el mío con 45 está elevado, pero el oxígeno probablemente sí pueda salir con 300. Y entonces sí corrige con oxígeno la hipoventilación. El problema es que se tienen que utilizar concentraciones de oxígeno muy elevadas. Ahora, ¿cómo voy a corregir esto? Pues la verdad es que es muy sencillo. Aumenta la ventilación. ¿Cómo aumenta la ventilación? Bueno, no le puedo decir al paciente ventila más. Lo que sí puedo hacer es conectarlo a un ventilador mecánico y que el volumen tidal y la frecuencia respiratoria se estén controlando. Normalmente estos pacientes, la hipoventilación, ¿sí? Suele tratarse de esa forma, o si hay un mecanismo que esté, o alguna de las enfermedades se puede tratar que causa hipoventilación, tratar la causa de base. ¿Mejora con oxígeno? Sí. Y el gradiente alveolar arterial realmente es menor a 5. ¿Por qué? Porque no hay nada que imposibilite que el oxígeno entre. El oxígeno puede entrar, con mucha ayuda, el oxígeno puede entrar, no hay problema para el oxígeno entre, ¿sí? No hay ningún problema para que el oxígeno entre. El problema es que se va a acabar el oxígeno en el alveolo si no lo renuevo. Pero no hay problema para que entre. Alteración de la difusión. Siguiente mecanismo de hipoxemia, mecanismo que es el que da miedo a veces, ¿sí? La alteración de la difusión da miedo, porque ustedes saben que para que el oxígeno entre, ¿sí? Esos 100 terminen como 100 acá y luego terminen en 95 diluido, para ustedes saben que para que el oxígeno entre, depende de qué tan gruesa esté esta cosa y cuánta área hay.
¿sí? ¿Cuánto grueso está la barrera alveolo capilar? ¿Sí? ¿Qué tan gruesa? Es decir, área, el thickness, thickness, qué tan grande, qué tan grueso está y cuánta área hay. Entonces, todas las enfermedades que aumenten el grosor y todas las enfermedades que disminuyan el área tienen como mecanismo de hipoxemia la alteración de la difusión. Y entonces van a decir, profe, pero no se supone que normalmente el oxígeno se iguala en el primer tercio, o sea, tarda 0.75 segundos viajando la sangre en el capilar. Y en el primer tercio se iguala el oxígeno, ¿no? O sea, pasa de 40 a 100, ¿no? En el primer tercio y los otros dos tercios son como de colchón, ¿sí? Y a lo mejor si está engrosada la barrera alveolo capilar o si disminuye el área, pues podríamos a lo mejor equipararlo tal vez en el segundo tercio o hasta en el tercer tercio. El problema es que esto es en reposo. El problema es que esto es en reposo. ¿Y qué pasa cuando una persona hace ejercicio? Cuando una persona hace ejercicio, la sangre puede pasar hasta 3 veces más rápido. Y si pasa hasta 3 veces más rápido la sangre, con una alteración de la difusión, se dan cuenta que no alcanza a equipararse las concentraciones y entonces tal vez en un paciente que esté tal vez moderadamente engrosada esa barrera o con menos área no se alcance a equiparar y terminamos como en 80, y en un paciente que esté súper grave, súper engrosado, disminución del área, terminamos como en 60. Entonces la alteración de la difusión es uno de los que dan miedo. Afortunadamente, sí, afortunadamente, sí mejora con oxígeno. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, ¿sí? Y ponemos otra vez el dibujito acá. Si yo le doy oxígeno suplementario, ¿sí? Puedo hacer que la presión alveolar de oxígeno llegue a 400, por ejemplo. Puedo hacer que llegue a 200. Y entonces, aunque esté alterada, ¿sí? La difusión, puedo hacer que tal vez aunque sea difunda un 50%, ¿no? Y si está 50% dañada, va a difundir al 50%, entonces a lo mejor puedo llegar a 200 acá, vamos bien. Y si está muy, 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 muy dañada, a lo mejor puedo llegar hasta, con 400 llegar hasta 100. Entonces sí mejora con oxígeno, pero el gradiente alveolo arterial sí está afectado. Este sí está afectado, ¿por qué? Porque no es lo mismo lo que hay aquí de lo que hay acá. Aquí sí hay un problema para que el oxígeno viaje del alveolo a la arteria. Aquí es el gradiente alveolo arterial está afectado. Si yo le saco una gasometría, el oxígeno que sale en la arteria no va a ser el mismo oxígeno que hay en el alveolo. ¿Cómo puedo calcular el oxígeno que hay en el alveolo? Con las maquinitas que tenemos en el metinador mecánico y también con las fórmulas que ustedes vieron el semestre pasado. Ahora, ¿cuál es el paraclínico más importante? Hay un paraclínico que ustedes ya vieron el semestre pasado, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono. La capacidad de difusión del monóxido de carbono me estima el área y el grosor de la barrera alveolo capilar, y entonces si esta sale aumentada es porque hay un problema en esa barrera, si sale disminuida es porque no hay problema. Y en esta imagen podemos ver una barrera alveolo capilar muy engrosada, ¿sí? Podemos ver que el oxígeno tiene que viajar desde aquí adentro hasta la sangre, y entonces la distancia es mucho más grande el que tiene que viajar ese oxígeno. Tercer mecanismo de hipoxemia, cortocircuito. Cortocircuito es sencillo. Cortocircuito realmente solo significa que la sangre pasa de derecha a izquierda sin oxigenarse. Es decir, va a haber sangre con oxígeno que va a estar aquí como llega con 40 y normalmente sale con 100 de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa con el alveolo, aquí hay 100, entran y bueno, la sangre termina con 100. Y eso normalmente pasa y nadie tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa si esa sangre pasa por el alveolo y no se oxigena? ¿Cómo pudiera pasar eso? Imagínense, y les voy a poner dos escenarios.
Imagínense que un niño se come un cacahuate y ese cacahuate se traba aquí, en las vías aéreas. Y entonces lo que va a pasar es que el oxígeno de este alveolo va a ser cero. El oxígeno de este alveolo va a ser cero. No puedo hacer nada para aumentar el oxígeno en ese alveolo. Nada. Ese cacahuate está tapando los alveolos. No puedo hacer nada. Entonces va a llegar con 40 y va a salir con 40. Y entonces, pero el otro sí, 40 y sale con 100. Y el problema es que, ¿qué? Pues que se van a hacer un promedio medio raro, ¿sí? Y pues finalmente lo que va a terminar es que termina aproximadamente en 80. Realmente no es un promedio como tal. Nada más estoy ahorita haciendo el ejemplo con números al azar. Y entonces la sangre está pasando de derecha a izquierda sin oxigenarse. Viene por la arteria, termina por la vena pulmonar y no se oxigenó. Esto es un cortocircuito. Y no solamente es el cacahuate. ¿Qué tal si aquí se llena de moco? ¿Qué tal si este alveolo se colapsa? ¿Qué tal si tiene un tumor aquí? Entonces, todo lo que causa cortocircuito. Y entonces estos pacientes van a decir, mejora con oxígeno, ponte a pensar. Si leíste ya sabes, si no, no. Y la realidad es que no mejoran con oxígeno. Los pacientes que tienen cortocircuito no mejoran con oxígeno. ¿Por qué? Porque yo le voy a meter oxígeno suplementario aquí, se lo meto a 400, acá va a estar en 400, pero este va a seguir en cero. Siempre va a haber sangre que no se oxigena. Siempre va a haber sangre que no se oxigena. Siempre va a haber un alveolo que no tiene oxígeno y aunque yo sube el alveolo, yo le meto oxígeno suplementario, ese alveolo va a seguir teniendo cero siempre. Ese alveolo va a tener siguiendo cero siempre. Ese alveolo va a tener siguiendo cero siempre, entonces no mejora completamente con oxígeno. Entonces podríamos decir parcialmente. Porque probablemente aquí sí sale con 400 y cuando hago el promedio, pues me daría algo mejor, ¿no? A lo mejor sí llegaría a 90, pero no mejora completamente. Estos pacientes, siempre está esa duda de que, profe, pero unos 400 y otros 40, en el promedio no debería dar como 200 y garra. No funciona así. No funciona así. Es una presión parcial, las presiones parciales no funcionan así. Entonces, mejora con oxígeno parcialmente. Y ese te vas a dar cuenta. Es un paciente que le metes, le metes, le metes, le metes y no llega a 100. No va a llegar a 100. Porque siempre va a pasar la sangre por lugares donde no se oxigena. Va a haber sangre que nunca se oxigena. Y luego súmale eso de chon fisiológico. O sea, ¿cuál es el gradiente alveolo arterial? ¿Qué le pasa al gradiente alveolo arterial? Y ahí es un poquito difícil de decir. Pero, como ustedes ya se van a dar cuenta, está aumentado. ¿Por qué está aumentado? Ustedes ya saben. ¿Por qué está aumentado? Porque el oxígeno que está aquí, sí pasa para acá. Pero aquí, el oxígeno no puede entrar. ¿Sí? El oxígeno no puede entrar. Entonces, hay algo que está imposibilitando la entrada de oxígeno a la arteria. Ahí no puede entrar. El gradiente alveolo arterial está aumentado. Entonces, ya les dije los ejemplos concretos. De hecho, para esto era ese dibujo, pero bueno, ya explicamos qué es un cortocircuito y algunas enfermedades que lo pueden causar. Y aquí tengo otro ejemplo. ¿Qué tal si el cortocircuito no ocurriera en el pulmón si no ocurriera en el corazón? ¿Qué tal si la sangre, en vez de irse a la arteria pulmonar, se pasa directamente a la circulación izquierda por un defecto y entonces tengo un cortocircuito, pasa de derecha a izquierda sin oxígeno? Estos no van a corregir sino con oxígeno, nunca. Esta sangre nunca, no se va a oxigenar por ningún mecanismo. Cortocircuito. Shunt. Shunt. Fácil. Y tenemos el desequilibrio ventilación-perfusión. Normalmente la ventilación suele ser de 4 a 5 litros y la cantidad de sangre, 5 litros por minuto, y la cantidad de sangre que le llega a, al pulmón suele ser también de 5 litros por minuto.
Entonces siempre hay una relación, si te das cuenta, como de 1 a 1 o de 0,8 a 1, ¿no? Entre la ventilación y la perfusión. La relación suele ser muy estable. Pero si estas relaciones se empiezan a alterar, ¿sí? Si estas relaciones se empiezan a alterar, ¿sí? Es decir, si ventilo mucho, por ejemplo, y perfundo poco, o si ventilo poco y perfundo mucho, o cualquiera de esas combinaciones, ¿sí? El problema es, ¿sí? Que si ventilo mucho y perfundo poco, estoy renovando mucho este aire, pero no le estoy dando lo suficientemente sangre, ¿sí? Para aprovechar ese aire, esa ventilación. Y si ventilo poco y perfundo mucho, ese es un problema más grande todavía, y eso sería hipoventilación, ¿no? O sea, está llegando sangre y no se ventila. Está llegando sangre, agarra todo el oxígeno y me lo acabó tan rápido porque no estoy ventilando. Entonces, el ejemplo más claro de esto, del desequilibrio ventilación-perfusión, y como les dije, realmente el problema aquí es la perfusión, porque ya hablamos de ventilación en otras diapositivas, es una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. Y les voy a poner aquí el ejemplo. ¿Qué tal si llega un trombo y tapa aquí? Ese es un problema. ¿Sí? Entonces ahora, como tengo tapado ese lugar, ¿sí? La sangre llega con 40, la sangre llega con 40, ¿sí? Sí. La sangre llega con 40, la sangre llega con 40, probablemente acá sí salga con 100, porque aquí hay 100, pero aquí hay 100, ¿y qué está pasando? Esta sangre de aquí no va a pasar para acá. Y entonces, ¿está llegando sangre al pulmón? Sí, pero en cantidades menores. Y entonces tenemos un mecanismo muy interesante que realmente es muy difícil de explicar cómo causa hipoxemia, porque realmente lo que hace es encontrar si o ventilo mucho o perfundo mucho, o ventilo poco, o ventilo mucho, perfundo un poquito. ¿Sí? Entonces, si hay un desequilibrio entre lo que ventilo y lo que perfundo, podemos llegar a hipoxemia. Mejora con oxígeno, si te das cuenta, y creo que ya te estás dando cuenta, no mejora con oxígeno o mejora parcialmente. Y el gradiente alveolo arterial, ese normalmente sí puede llegar a estar bien. Ese está normal. Entonces, el desequilibrio ventilación-perfusión es uno de los mecanismos de hipoxemia que realmente es de los más complejos, y bueno, normalmente lo utilizamos en una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el estudio más importante? Hay un estudio que se llama gamagrama ventilación-perfusión, en el que veo cuánto se ventila y cuánto se perfunde el pulmón a través de medicina nuclear, y puedo ver si los vasos pulmonares también están patentes con el estudio que se llama angiotomografía computada, que es este que está acá. Entonces, tengo otro video acerca de este tema que espero que se los voy a dejar en la descripción, donde hablo mucho más a detalle acerca de ventilación perfusión. Y cambios en el PO2 significa cambios en la presión inspirada de oxígeno. Y eso significa, por ejemplo, estoy en el monte Everest. Sí, la presión atmosférica es mucho más baja en la cima del monte Everest con C. Y entonces lo que puede pasar es que, como hay una presión inspirada, normalmente la presión inspirada es de 140 aproximadamente aquí, que me da una presión alveolar de oxígeno de 100. Pero en la cima del monte Everest probablemente puede bajar hasta 50 y darme solo 40 acá. Y entonces, ese es un problema, porque la sangre llega con 40, entonces va a entrar, pues, quién sabe, y va a salir otra vez con 40. Entonces, existe ese problema, ¿no? Cambios en la PO2 pueden causar hipoxemia. ¿Cómo? Cuando la cantidad de oxígeno, cuando la presión parcial alveolar de oxígeno disminuye, no porque no ventilo, sino porque el oxígeno que estoy respirando, o el aire que estoy respirando, no tiene una presión parcial suficiente de oxígeno.
Entonces ese es el quinto mecanismo de hipoxemia. Entonces les dejaré el video del desequilibrio ventilación-perfusión para que lo revisen. Entonces las causas de hipoxemia son hipoventilación, que no difunda, que la sangre pase de derecha a izquierda sin oxigenarse, que haya un desequilibrio entre lo que se ventila y lo perfunde, es decir, alteración de la perfusión, y la altura elevada o cambios de la presión inspirada de oxígeno. Y estas influyen o afectan principalmente la presión arterial de oxígeno. Las enfermedades que causan hipoxemia lo hacen a través de estos mecanismos. Pero ¿qué onda con el oxígeno que está pegado a la hemoglobina? ¿Por qué? Porque dices, hipoxemia es disminución de la cantidad arterial de oxígeno y lo que hemos hablado solamente incluye el oxígeno que está disuelto. ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿Verdad? Y entonces, para eso, les voy a dejar un video, ¿sí? A lo mejor no sale el link aquí, ¿verdad? Pero les voy a dejar un video, ¿sí? Para que lo vayan a revisar, que es de la serie de mis videos de fisiología respiratoria, para que vean qué onda con la hemoglobina. ¿Qué le pasa al oxígeno en la sangre cuando la hemoglobina disminuye, aumenta o hay intoxicación por monóxido de carbono? Entonces ya vimos las causas de hipoxemia. Las enfermedades tienen que causar hipoxemia por alguno de esos 5 mecanismos. Y de hecho nomás lo hacen por 4, porque el último como que no es muy patológico, me subo al Monte Everest. A lo mejor es patología mental, pero no es patología respiratoria, ¿sí? Vamos a hablar de los otros dos. Que no le llegue y que no lo extraiga. Que no le llegue. Ustedes saben que el aporte de oxígeno es una fórmula muy sencilla, que es la multiplicación de cuánto oxígeno tiene la sangre y cuál es el gasto cardíaco. Cuánto oxígeno y cada cuánto le llevo, ¿verdad? El aporte es cuánta sangre le llega a los tejidos y cuánto oxígeno tiene esa sangre. Cuánta sangre le llega a los tejidos y cuánto oxígeno tiene esa sangre. Y entonces el aporte de oxígeno se disminuye cuando se disminuye la KO2 o cuando se disminuye el gasto cardíaco. Ya hablamos de cosas que disminuyen esta. Ahora vamos a hablar de qué puede disminuir el gasto cardíaco. Y ustedes seguramente ya saben, ¿no? El gasto cardíaco es la multiplicación entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y contractibilidad. Entonces realmente cualquier cosa que altere el gasto cardíaco me va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Y entonces ese es un mecanismo por el que un tejido puede tener hipoxia. Y entonces el gasto cardíaco, ¿sí? Este, normalmente se adapta a las necesidades metabólicas generales y a las necesidades metabólicas locales. Es difícil que que un tejido esté hipóxico por el gasto cardíaco, pero puede llegar a pasar. Y es en enfermedades donde se pierde la regulación. Entonces vamos a ver estos dos conceptos que se mencionan aquí, que dice que el gasto cardíaco puede adaptarse generalmente por el reflejo quimiorreceptor. Ustedes saben que si el cuerpo empieza a producir más CO2, se pueden activar los quimiorreceptores que aumentan la frecuencia cardíaca y pueden aumentar el gasto cardíaco aumentando el aporte de oxígeno a los tejidos hasta 7 veces. Por ejemplo, ¿qué situaciones pueden aumentar la producción de CO2? Ya las vimos: sepsis, tormentas tiroideas, ¿sí? Aumentan la producción de CO2. ¿Cuál es la respuesta? Aumentar el gasto cardíaco, aumentar el gasto cardíaco a través de aumentar la frecuencia cardíaca, y ahora le va a llegar más oxígeno a los tejidos que necesitan más. Esa es una adaptación general a través de los quimiorreceptores. Pero ¿qué tal que no todos los tejidos necesiten más oxígeno? Que esté inflamada la punta del pie no significa que todo el cuerpo necesite más. Entonces, por ejemplo, hay necesidades locales como la regulación miógena, como la regulación metabólica, que ustedes ya conocen, ¿no? Que cuando un tejido empieza a gastar más oxígeno, empieza a producir esos metabolitos vasodilatadores y los reflejos miógenos. Y entonces, de esa forma, por ejemplo, podemos aumentar el flujo a solamente algunos tejidos, como por ejemplo
Si hay una inflamación local, no vaya a aumentar el gasto cardíaco a todo el cuerpo, sino nada más el flujo nada más va a aumentar a la punta del pie. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación local por una inflamación local. Y por ejemplo, un tumor sólido está produciendo mucho CO2, muchos metabolitos vasodilatadores, va a aumentar el flujo al tumor, pero no va a aumentar el flujo a otros lados, ¿no? Entonces, el aporte de oxígeno a los tejidos se regula de manera general cuando produzco mucho CO2 de manera general, o de manera local cuando produzco mucho CO2 en un tejido nada más. ¿Y qué pasa con la alteración de la extracción de oxígeno por los tejidos? Normalmente los tejidos VO2 extraen el 25% del oxígeno que les llega. Normalmente reciben 1 litro de oxígeno por minuto los tejidos y de eso extraen el 25%. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿por qué usamos oxígeno? Y la verdad, el oxígeno lo usamos para esto, para producir agua. ¿Sí? Entonces, ¿y para qué producimos agua? ¿Sí? Para hacer funcionar esta cosa, ¿no? Que es la cadena de transporte de electrones que nos ayuda a producir ATP. Si no producimos ATP, pues los tejidos van a dejar de funcionar. Entonces, los tejidos agarran oxígeno y en el ejercicio pueden aumentar, sí, la extracción de oxígeno puede aumentar hasta 50%, es decir, los tejidos pueden agarrar hasta el doble de oxígeno, es decir, 500 mililitros, o en atletas de alto rendimiento hasta 75%, o sea, 750 mililitros por minuto. Obviamente eso se entrena, ¿no? Entonces los atletas pueden agarrar cada vez más y más y más y producir más trabajo con este oxígeno. ¿Qué puede hacer que hay una alteración de la extracción de oxígeno por los tejidos? Pues en primer lugar, y yo creo que si el tejido está muerto, no va a agarrar oxígeno, pero también si alteramos esto. Si se altera la cadena de transporte de electrones, hay tejido ahí, le va a llegar oxígeno, pero no lo va a extraer. ¿Por qué no lo va a extraer? Porque no sirve esto. Si no sirve esto, se va a estancar todo el proceso y no va a ser necesario el oxígeno. ¿Sí? Va a estar lleno de oxígeno aquí adentro, pero no lo estamos usando. Entonces, cuando pasa el oxígeno por aquí afuera, pues no se va a meter porque ya vio que está lleno. Entonces, por ejemplo, el cianuro, que es un inhibidor de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Si lo inhibo, pues ya el oxígeno ya no lo va a agarrar, no va a difundir, porque pues ya está lleno. Y por ejemplo, una enfermedad que causa disminución del metabolismo, como el hipotiroidismo, está bien lento el tejido, ¿no? Está bien lenta la cadena de transporte de electrones, no va a agarrar el oxígeno que normalmente agarra. Entonces, esta es una alteración de la extracción del oxígeno. Y entonces, ya vimos qué puede causar hipoxia, qué puede causar que a un tejido no le llegue el suficiente oxígeno. Número 1, porque no hay oxígeno en la sangre. Número 2, porque no le llega sangre. Y número 3, porque no lo agarra. Y entonces en las nomenclaturas viejas van a ver estas terminologías. Un tejido puede estar hipóxico porque hay hipoxemia. Un tejido puede estar hipóxico porque hay anemia, que es el que van a discutir en el video que les dejé aquí instalado. Un tejido puede estar hipóxico porque hay isquemia, es decir, porque no le está llegando sangre. O un tejido está hipóxico porque está enfermo ese tejido, como ya vimos, ¿no? Citopático, como una alteración de la extracción. Y entonces, ¿cuáles son todos esos mecanismos compensadores que pueden existir a la hipoxemia? Entonces, en los pulmones ya les dije, ¿no? Que si disminuye la presión alveolar de oxígeno, puede haber vasoconstricción hipóxica y eso va a hacer que aumente la resistencia vascular pulmonar y la sangre se va a redirigir a los lugares que sí están bien ventilados. Eso ya lo saben. Pero solamente esto funciona en los mecanismos como hipoventilación o disminución de la presión inspirada de oxígeno. En los tejidos, si hay hipoxemia o hipoxia, se va a dar lo del efecto Bohr, es decir, la hemoglobina va a soltar mucho más fácil el oxígeno, entonces es un mecanismo compensador. Si normalmente no la soltaba tan fácil, ahora vamos a soltarla toda porque no hay oxígeno. A nivel sistémico, los quimiorreceptores van a detectar esta disminución de la presión parcial de oxígeno, va a aumentar la ventilación
y van a aumentar el gasto cardíaco y por aumento de la frecuencia cardíaca, que eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, un paciente que tiene hipoxia tisular, sistémica o hipoxemia, estos son algunos de los mecanismos compensadores. Vamos a poner porque normalmente es por hipoxia alveolar. Entonces, aquí están algunos mecanismos compensadores. Pero a largo plazo, la hipoxia puede causar algunos cambios. Y en los tejidos, en algunos tejidos, hay algo que se llama factor inducible por hipoxia o Hypoxia Induced Factor, como viene ahí, HIF. Ese es un factor que viaja al núcleo y modifica la expresión de muchos genes, aumentando la expresión de factores de crecimiento. Por ejemplo, si un tejido está hipóxico por mucho tiempo, como el corazón, empieza a producir factores de crecimiento y empieza a producir vasos colaterales que le van a aumentar el flujo sanguíneo al corazón. Entonces, un corazón que ha estado hipóxico por mucho tiempo empieza a producir vasos colaterales. En las extremidades lo van a ver también, ¿sí? En los pacientes que tienen alteraciones de la circulación periférica, de el aporte de gasto, el gasto cardíaco del flujo a las extremidades inferiores, perdón, porque puede tener aterosclerosis, aumenta la resistencia, una cosa, van a empezar a desarrollar circulaciones colaterales. Y si yo le hago una angiografía, va a estar lleno de vasitos colaterales. Y también, eso pasa también a nivel del tubo digestivo. Pacientes que tienen alteraciones de la circulación esplácnica van a empezar a desarrollar vasitos colaterales. ¿Por qué? Por los factores inducibles de hipoxia. Y uno de los que ustedes conocen mucho más es la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida en el riñón, ¿sí? Cuando se detecta que hay hipoxia. Entonces, la eritropoyetina es producida por una especie de fibroblastos que se encuentran en el intersticio renal, que cuando detectan que disminuye, ¿sí?, la presión arterial de oxígeno, se empiezan a expresar algunos factores de crecimiento. Y estas células empiezan a producir la hormona que ustedes más conocen, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace es hacer que maduren las células y hacer que se produzcan más. Y entonces podemos ver que producimos nuevas células rojas, y cuando tenemos nuevas células rojas también tenemos más hemoglobina, y si tenemos más hemoglobina, lo que podemos hacer es que aumente el contenido arterial de oxígeno, y si aumenta el contenido arterial de oxígeno podemos hasta cierto punto mitigar esta hipoxia. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta, ¿sí? Porque esto es una respuesta normal, ¿sí? Una hipoxia renal aumenta la producción de eritropoyetina para producir más eritrocitos, que eso va a aumentar la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque va a aumentar la hemoglobina y entonces va a mitigar esta hipoxia. Esto tiene que pasar. Si no pasa, es un problema. ¿Okay? Fin de la historia. Espero que haya sido de su agrado. Sí, nos vemos a la próxima.